Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de conducción del calor. El interior de un freezer que se encuentra a menos 18 grados centígrados está separado del exterior, que está a 24 grados centígrados, por dos capas de material aislante del calor del mismo espesor. La capa interna, en contacto con el interior, tiene una conductividad térmica que es la sexta parte de la conductividad térmica de la capa externa, en contacto con el exterior. Si se alcanzó el estado estacionario, la temperatura de la unión entre ambas capas es 3 grados, menos 12, menos 4, 18, 8 o 13 grados centígrados. Este ejercicio se tomó en un examen final de biofísica, de ahí lo tomé yo. Y vamos a resolverlo arrancando, como siempre, con un esquema. Acá tenés el interior a menos 18 a la izquierda y el exterior a 24 grados a la derecha. Y en el medio las dos capas, la capa interior y la capa exterior. La superficie de contacto entre las dos capas se halla a una temperatura que llamé T sub U, temperatura en la unión, y que es justamente la pregunta del enunciado. Tenemos que averiguar su valor. La clave de todo el asunto pasa por entender que la cantidad de calor que atraviesa una capa es la misma cantidad de calor que atraviesa la otra. En el medio no se acumula calor, ni del medio sale calor. Todo lo que entra atraviesa ambas capas y va desde el exterior hacia el interior. Obviamente, siempre el calor fluye desde el cuerpo de mayor temperatura, el exterior, hacia el cuerpo de menor temperatura, el interior del freezer. Entonces, la clave, te decía, es la potencia con la que fluye el calor en una de las capas es igual a la potencia con la que fluye el calor en la otra capa. Y eso lo podemos simbolizar de esta manera. Q sobre delta T, capa externa, igual a Q sobre delta T, capa interna. Y ahora esas dos potencias las reemplazamos por la ecuación de Fourier, la ley que describe el fenómeno de la conducción del calor. Entonces tenemos menos conductividad térmica de la capa externa por el área de la capa externa por, y fíjate bien el orden en que pongo los valores de temperatura. Temperatura de unión menos 24 grados. Si vos querés, final menos inicial. El calor parte de los 24 grados y llega hasta la temperatura de unión. Eso es lo que ocurre en la capa externa. Dividido el espesor de la capa, la longitud de materia que tiene que atravesar el calor. Y eso va a ser igual a menos conductividad térmica de la capa interior por el área de la capa interior por, final menos inicial, menos 18 grados menos temperatura de unión. Todo dividido la longitud de material de la capa interior, o sea, delta X. Según los datos aportados en el enunciado, el espesor es el mismo, o sea, el delta X es el mismo, lo puedo cancelar. Y aunque no lo diga el enunciado, es obvio que el área de las capas también son iguales. Así que también las puedo cancelar. ¿Y qué me quedó? Cancelando también los signos menos, conductividad exterior por temperatura de unión menos 24 grados es igual a conductividad de la capa interior por menos 18 menos la temperatura de unión.
Y ahora podemos usar el dato del enunciado que todavía no usamos, a saber que la conductividad térmica de la capa externa es igual a 6 veces la conductividad térmica de la capa interna. Eso lo meto en la última ecuación y me queda 6 veces la conductividad de la capa interna por la diferencia de temperatura igual a la conductividad de la capa interna por su diferencia de temperatura. Y ahora, valga lo que valga esa conductividad térmica, aparece multiplicando los dos miembros. También la puedo cancelar. Lo que queda es un simple trabajo algebraico de distribución. 6 veces la temperatura de unión menos 24 grados es igual a 18 grados menos la temperatura de unión. Paso una temperatura de unión que está restando en el segundo miembro sumando al primero. Y me queda que 7 veces la temperatura de unión es igual a 126 grados centígrados. ¿De dónde? La temperatura de unión resulta ser igual a 18 grados. Analicemos el resultado. Para empezar, obtuvimos una temperatura de unión que es un valor intermedio entre el exterior y el interior, lo cual es totalmente razonable y lo contrario sería absolutamente loco. Pero analicémoslo más. Fíjate que en la capa poco aislante, o sea la del exterior, la diferencia de temperatura ¿cuánto es? 24 menos 18, 6 grados. Y en la capa interior, que es más aislante, la diferencia de temperatura ¿cuál es? Menos 18, 36 grados. O sea que la diferencia de temperatura siempre va a ser mayor a lo largo de un material aislante y menor a lo largo de un material poco aislante, o si vos querés, conductor. Y fíjate que 36 grados es 6 veces más grande que 6 grados. Si los otros parámetros materiales se mantienen constantes, la diferencia de temperaturas es directamente proporcional a la relación de conductividades térmicas. Si pensabas en estas relaciones sencillas que parecen demasiado abstractas, pero si las internalizás son naturales, podrías haber acertado directamente el resultado correcto sin hacer ninguna cuenta. Hay cuestiones intuitivas en el manejo de las temperaturas que vos tenés que incorporar a los razonamientos de la resolución de ejercicios. Por ejemplo, vos tenés una sartén en el fuego a una temperatura muy alta, no la vayas a tocar porque te quemás. Y tenés un asa de hierro. ¿Tomarías el asa de hierro? Con la mano desnuda no, porque sabés que también te quemás. Pero si el asa fuera de madera, ¿tomarías el asa de madera? Yo creo que sí. O sea que tenemos internalizado que si el material es aislante, la madera, la diferencia de temperatura va a ser alta y podemos tomar el extremo sin temor a quemarnos. En cambio, si el material es poco aislante o, lo que es lo mismo, directamente buen conductor, no tomarías el asa porque sabes que la diferencia de temperatura va a ser muy pequeña, prácticamente igual que la de la sartén y te vas a quemar. Hacé el esfuerzo de incorporar tu sabiduría intuitiva a la interpretación y resolución de los ejercicios. Llegará un momento que te resulten tan obvias, directas, que no vas a tener que hacer ningún planteo para acertar a la respuesta correcta. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y nos vemos pronto.